Hola a todos, soy Max y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Mente en Evolución. Antes de sumergirnos en el tema de hoy, quiero agradecerles de corazón por estar aquí y dedicarle un espacio de su día a esta iniciativa. Este podcast es ante todo un refugio para la reflexión, un lugar donde analizamos lo que nos pasa a diario, ojalá con mucha honestidad. Así que pónganse cómodos, hoy los invito a relajarnos, a disfrutar de una charla que nos inspire a conocernos mejor, ojalá con una buena bebida, tanto a nosotros mismos como al asombroso entorno en el que vivimos día a día. Hoy continuamos transitando este viaje que iniciamos en el primer capítulo, llamado El mapa de la depresión. Pero en esta segunda parte vamos a dejar de mirar el mapa desde la distancia para hacer un zoom un poco más profundo en sus terrenos más complejos. Vamos a desglosar cómo nuestra biología y evolución chocan con el mundo moderno, con ese ruido de las redes sociales y la trampa de la inmediatez que está reescribiendo nuestra forma de sentir. Para lograrlo, cruzaremos fronteras hacia la sociología y la psicología e incluso miraremos hacia otras especies para poder entender qué nos dice el comportamiento animal sobre nuestra propia naturaleza. Para dimensionar este choque, imaginemos por un momento al humano que habitaba el mundo en los inicios de la agricultura o incluso mucho antes. En aquel entonces nuestras adversidades eran brutales, pero tangibles para el humano de la época. Aquel humano antiguo interactuaba cara a cara con la naturaleza imponente, enfrentando climas extremos y moviéndose entre una megafauna que hoy nos parecería de fantasía. ¿Qué sentía ese ancestro? Seguramente un miedo intenso, pero era un miedo con un propósito claro, la supervivencia. Si aparecía un depredador o una tormenta gélida, su cuerpo disparaba una respuesta de estrés, probablemente. Sería el famoso cortisol y la adrenalina, para poder luchar o huir de ese peligro inminente. Era un estrés instintivo y agudo, tenía un inicio y un fin. Una vez que la amenaza pasaba y se encontraba a salvo con su tribu frente al fuego, su sistema recuperaba la calma. Su biología sabía exactamente qué estaba pasando en ese momento. Ahora, hagamos un zoom hacia nosotros, el humano moderno. Hoy ya no tenemos que huir de tigres dientes de sable, ya no tenemos que buscar refugio en cuevas, pero nuestro cerebro sigue siendo esencialmente el mismo de hace 10.000 años. El problema es que hemos cambiado los peligros físicos por peligros abstractos y invisibles. Para ese modelo cerebral antiguo que llevamos dentro, una notificación en Instagram, una comparación negativa con la vida perfecta de un desconocido, o la presión de la inmediatez se procesan con la misma alarma que el rugido de un animal. La gran diferencia, y aquí es donde la depresión y la ansiedad encuentran su terreno, es que hoy la amenaza nunca se apaga. El mamut digital que persigue las 24 horas del día a través de la pantalla está ahí. No hay un momento de refugio real frente al fuego, porque el ruido del mundo moderno no nos permite volver a ese estado de equilibrio. Estamos usando un software de supervivencia diseñado para la naturaleza salvaje, en un entorno ya lleno de algoritmos que no nos dejan descansar nuestro cerebro, y esa desconexión es precisamente lo que está reescribiendo en gran medida nuestro sentir. Sin embargo, al hacer este contraste con nuestros ancestros, es vital no caer en una idealización romántica del pasado. No podemos olvidar que el camino de la civilización no ha sido un sendero tranquilo. Al contrario, la historia de la humanidad es un relato de resistencia extrema a muchos factores. Nuestra evolución ha sido forjada en el fuego de guerras devastadoras, hambrunas que desafiaron nuestra fisiología y enfermedades que en una de muchas ocasiones nos pusieron al borde mismo de la extinción. Cada una de esas crisis monumentales fue en realidad una presión biológica muy fuerte. El ser humano ha vivido situaciones límite donde la existencia misma pendía de un hilo. Y esa lucha constante es lo que moldeó nuestra capacidad de adaptación. Pero aquí es donde el análisis se vuelve realmente interesante. En esos momentos de caos, una guerra o una peste, como la peste bubónica, o pues en la actualidad estamos hablando del COVID-19, el enemigo era externo, tangible y compartido por todos nosotros. Había un propósito colectivo: sobrevivir al invierno, reconstruir después de la batalla, encontrar alimento como sea.
El cuerpo y la mente sabían exactamente qué estaban luchando. Lo paradójico de nuestra era es que, tras milenios sobreviviendo a amenazas físicas devastadoras, hoy nos enfrentamos a una adversidad de una naturaleza completamente distinta. Ya no estamos en el límite de la existencia por falta de recursos físicos, sino que estamos llegando al límite de nuestra capacidad de procesamiento emocional. A diferencia de una hambruna, donde el problema es la carencia, en el mundo de la inmediatez y las redes sociales del problema es el exceso. Estamos saturados de información, de comparaciones y de estímulos que nunca se detienen. Aquí estoy enfatizando mucho más en esto, porque es una forma de estrés que no nos permite declarar una tregua. Mientras que nuestros antepasados utilizaban un sistema de alerta para sobrevivir a una crisis con un final que era muy claro, que era o sobrevivir o era morir, nosotros lo mantenemos encendido para navegar una cotidianidad que no nos da respiro. Es una lucha invisible, ya no peleamos contra la megafauna o los climas extremos del exterior, sino contra una carga alostática que se acumula en el silencio de nuestra mente, recordándonos que aunque hayamos vencido a los grandes depredadores de la historia, todavía estamos aprendiendo a convivir con los nuevos depredadores que nosotros mismos hemos creado en la era digital. Aquí es donde conectamos los hilos de nuestra historia con el tejido de lo que hoy llamamos depresión, porque la depresión no es un fenómeno aislado que ocurre solo dentro del cráneo. Es también el resultado de cómo nuestra psicología individual choca con la sociología de un mundo que ha cambiado más rápido de lo que nuestra especie puede procesar. Si lo analizamos desde la sociología, nos damos cuenta de que hemos pasado de vivir en tribus pequeñas, donde el apoyo era físico y constante, a un aislamiento digital sin precedentes. La pandemia del 2020 fue, por así decirlo, el experimento sociológico más crudo que pudo haber existido en estos últimos años. Nos obligó al encierro físico, pero nos lanzó de lleno a un mundo virtual que no nos permitía descansar. Las redes sociales han creado una nueva estructura social donde la comparación ya no es con el vecino, sino que con un ideal inalcanzable de perfección global. Psicológicamente esto nos genera una sensación de insuficiencia constante. Ya no peleamos por recursos, peleamos por relevancia, y eso es una batalla que agota a la mente, agota mucho al espíritu. Es aquí donde la etología nos da la pieza que falta en el rompecabezas. Si comparamos el humano moderno con ese humano antiguo del que hablamos, vemos un desajuste evolutivo, como ya lo habíamos hablado en el capítulo anterior. Fascinante, pero muy aterrador. El humano antiguo, ante una adversidad, activaba su sistema de alerta, resolvía el problema y luego entraba en un estado de reposo. En la etología o el comportamiento, observamos que cuando un animal está herido o estresado, se retira, deja de socializar y ahorra energía para sanar. Así como vemos los casos de leones cuando ya están muy heridos, prefieren entrar en reposo, en descanso, que seguir cazando constantemente su presa. Y pues esto es lo que ya habíamos llamado comportamiento de enfermedad. Pero miren la paradoja del humano moderno. Nosotros sentimos ese mismo impulso biológico de retirarnos, esa pesadez, esa falta de ganas de socializar, que es propia de la depresión, pero la sociedad actual no nos deja detenernos. El mundo digital nos exige estar siempre conectados y ser productivos, incluso cuando nuestra biología nos está gritando que nos debemos detener. Al observar otras especies, como los primates, incluso los mamíferos domésticos, vemos que la depresión o el aislamiento aparecen cuando el entorno vuelve predeciblemente hostil o restrictivo. Nosotros hemos construido un entorno moderno que, aunque parece muy cómodo, donde creemos que tenemos todas las comodidades que podemos encontrar, es biológicamente restrictivo. Falta de luz natural, falta de movimiento y un exceso de estímulos artificiales. Al final, la depresión es nuestra biología antigua tratando de sobrevivir en una sociedad moderna que ha olvidado cómo respetar nuestro ritmo natural. Entender esto no solo nos quita la culpa, sino que nos da la primera pista que empezar a sanar es reconocer que somos animales sofisticados viviendo en un hábitat que a veces nos queda demasiado pequeño.
Pero hay un punto crucial que debemos tocar en este mapa. A veces, a pesar de entender la teoría, de conocer nuestra biología y de identificar las trampas de las redes sociales, la carga es simplemente demasiado pesada para llevarla solos. Como analista, sé que todo sistema tiene un límite de procesamiento, y como biólogo sé que ningún organismo sobrevive aislado cuando su entorno se vuelve hostil. Si sientes que estas sensaciones, esta pesadez, esta niebla mental o esta alerta constante te están superando, el paso más valiente y lógico no es resistir hasta romperte, sino buscar ayuda, ojalá ayuda profesional. Acudir a un psicólogo o a un psiquiatra no es una señal de derrota, es en realidad un acto de alta inteligencia y hasta biológica. Es buscar a un técnico experto que nos ayude a recalibrar ese componente que ha sido sobrepasado por las circunstancias. A veces necesitamos herramientas externas y en ocasiones apoyo terapéutico o farmacológico para que nuestro cerebro recupere la plasticidad necesaria y pueda volver a aprender a estar bien. Sin embargo, la sanación no solo ocurre en el consultorio, ocurre en nuestra cotidianidad, en la construcción de lo que llamo lugares seguros. Evolutivamente nuestra mayor ventaja no fueron los colmillos ni la fuerza física, fue la tribu, fue la sociedad. Fuimos diseñados para regular nuestro sistema nervioso a través del contacto con otros. Por eso, hoy más que nunca es vital construir refugios dentro de nuestras amistades y círculos cercanos. Un lugar seguro es aquel vínculo donde puedes apagar la armadura, donde no necesitas mostrar esa vida perfecta de las redes sociales y donde tu amígdala finalmente pueda dejar de emitir señales de alerta porque se siente protegida. Construir estos espacios requiere vulnerabilidad, pero es la mejor inversión que podemos hacer en nuestra salud mental. Rodearnos de personas que validen lo que sentimos, que escuchen sin juzgar y que nos permitan ser animales heridos por un momento, por ese momento hasta que recuperemos las fuerzas, es volver a esa esencia humana que nos permitió sobrevivir a las glaciaciones y a las grandes crisis de la historia. Al final del día, el mapa de la depresión se recorre mejor cuando tenemos brújulas profesionales y sobre todo cuando caminamos acompañados. No dejes que el ruido digital te haga olvidar que tu verdadera fortaleza reside en tu capacidad de conectar y de pedir ayuda y de refugiarte en quien te quiere bien o todas las personas que te quieren bien. Gracias por permitirme compartir esta segunda parte del viaje con ustedes y no, espero que les haya gustado este viaje que tuvimos hoy en Mente en Evolución. Sigamos analizando, sintiendo y sobre todo evolucionando juntos. Feliz noche y espero que descanse.